Mea culpa. De Jorge Rojas. He cometido el pecado más vil que puede cometer un ser humano. Quise ser feliz sin importar nada más que mi propia felicidad. No sé si lo logré plenamente, pero en el intento no me importaron mis hijos. No me importó el dolor de mi esposo y tampoco me importó lo que dijera la gente. Lo único que me importó en esos lejanos años, cuyo recuerdo ahora se muestra gris y nebuloso, y que en el ocaso de mi vida, en este frío lecho de hospital, se van sintiendo más y más dolorosos, fue hacer lo necesario para recibir algo de la dicha que, según creía yo, la vida me debía, y que tras largas penurias y aguantar lo indecible solo por el hecho de haber nacido mujer, había acumulado. Al pasar de los años, y llegado el momento de la recapitulación pertinente previa a la hora de mi partida de este mundo, los motivos de lo que he dado en llamar mi pecado, que antes resultaban evidentes para mí, ya no lo son tanto. Lo único que puedo decir en mi defensa es que el dolor provocado no fue a propósito, ni mucho menos en venganza. Hay acciones de las que una no tiene el control y vienen sin avisar, y nos aterran. Y en el momento algo hay que hacer o no hacer, lo cual también forma parte del hacer, y que aunque no queramos, sea como sea, alguien nos pasará la cuenta algún día. Ahora en que poco me importa si estoy del lado de los salvados o de los condenados, solo me queda ser sincera y abrir por completo mi corazón y dejar la verdad al descubierto. Mi verdad. Dejar que la luz que todo lo purifica decida a través de la memoria colectiva de todas las mujeres agraviadas en la historia si soy digna de perdón. Estoy dispuesta a acatar el fallo, sea este cual sea. El recuerdo que más nítido se guarda en mi memoria de mis días de infancia es el de los juegos con mis amigas del barrio, que eran las mismas compañeras de colegio. Teníamos mis amigas y yo casi la misma edad y asistíamos al mismo colegio, e incluso estábamos en el mismo salón. Además, vivíamos en la misma cuadra en un barrio de gente medianamente culta, pero humilde de recursos económicos, que caprichosamente la vida no había favorecido con la suerte de los que tienen más. Nuestros juegos eran los de todas las niñas: tomar el té imaginario en tacitas de plástico y educar a nuestras hijas muñecas. Mientras nuestros padres escuchaban al regreso de sus mal pagados empleos los viejos discos heredados de sus padres tratando de emular un pasado mejor. Ahora sé que nuestra felicidad era a costa de su tristeza. Creo que puedo afirmar que nos educaron para ser reinas. Ese fue a su vez su pecado. Nos hicieron creer que estaríamos siempre al amparo de su amor protector y nunca expuestas a las elecciones y deberes de un mundo egoísta y cruel que solo favorece a algunos. Toda la vida pensé que sería la primera de mi familia que iría a la universidad. Sería una profesora seria y elegante, respetada por toda la comunidad. Pero a pesar de mis buenas calificaciones durante toda mi vida escolar y las cartas de recomendación de mis profesores, la negativa de mi padre fue rotunda cuando propuse conversar sobre mis estudios superiores. No había dinero para tonterías como la universidad. Debía casarme, o en el peor de los casos, trabajar. Eso hacían las mujeres decentes: formar una familia, atender a su esposo y darle nietos a sus padres. Me pasé 2 semanas enteras llorando, y luego de eso, para mi sorpresa, se pasó. Mi pesar habría durado menos incluso si no hubiese sido porque mis 2 amigas de toda la vida iniciaran estudios superiores el año siguiente. Una en contabilidad y la otra en pedagogía, carrera que era mi sueño. Con el paso de los años sería un factor más de resentimiento con mi padre y con la vida, el éxito profesional y lo felices que eran mis amigas en sus vidas personales. Yo encontré un trabajo de tiempo completo en una tienda de ropa de bebés al detalle en el centro de la ciudad.
Fue algo nuevo para mí recibir un sueldo y tener independencia para mis gastos personales y salir con amigas nuevas que conocí en mi trabajo. Pero no era algo con lo que pudiera contar para avanzar en el difícil ascenso social que supone una vida adulta. A las mujeres les pagaban menos que a los hombres, y me tuve que acostumbrar a que los jefes nos manosearan por el simple hecho de ser mujeres. Fue un golpe duro empezar a entender la forma en que funcionan las cosas en la vida adulta. Un día llegó un muchacho de una de las empresas que nos proveía de mercadería. Luego supe que era el hijo del dueño de una pequeña empresa de confección de textiles. Traía un paquete para el gerente de la tienda. Yo me fijé en él desde que entró, pero solo me vio cuando ya se iba. Para mi sorpresa, creo que ni lo pensó un segundo. En cuanto reparó en cómo yo lo miraba, caminó hacia mí con paso seguro y me preguntó el nombre y que si quería salir con él a la noche. Era sábado y al otro día no había que trabajar. Me acordé de la conversación con mi padre y la vocación que debían tener, según él, las mujeres, por lo menos su hija, y sin pensarlo dos veces dije que sí. De esos días solo tengo recuerdos hermosos, los cuales quisiera aislar y que no se vieran contaminados con lo que trajeron los años posteriores. Fue un noviazgo hermoso, muy romántico y corto, aunque creo que a una jovencita sin mayor conocimiento de la vida fácilmente se la puede enamorar. Nos casamos a los 2 meses de habernos conocido porque yo quedé embarazada y porque mi padre, que dentro de todo era un caballero, lo amenazó con echarle a la policía si no respondía como un verdadero hombre. Yo sabía muy poco o casi nada de las relaciones entre un hombre y una mujer, y es explicable que las cosas se dieran de esa forma. Él tampoco sabía mucho. Éramos solo 2 almas jóvenes e inocentes buscando ser felices. Luego de casarnos, el noviazgo duró algunos meses, pero solo hasta que nació nuestro primer hijo. Luego todo cambió. Mi ahora esposo se esforzaba mucho en el taller que había instalado gracias a la experiencia trabajando con su padre y un dinero que le regaló con motivo de nuestro matrimonio. Pero el éxito desde el comienzo le fue esquivo. Por eso el tiempo que pasaba en la casa era cada vez menos, y por eso llegaba borracho cada vez más seguido. Al poco tiempo de nacer nuestro primer hijo, quedé embarazada nuevamente, y esta vez sentí que el mundo se me venía encima. Había sentido como un error haber sido madre tan joven y haberme casado con una persona que había conocido tan poco. Recordaba los planes que tenía de niña, cómo mis padres, a pesar de lo escaso del dinero, siempre me trataron como a una princesita, y que mientras yo cambiaba pañales, mis amigas estudiaban en la universidad y salían con sus nuevos amigos. Los recuerdos se atropellan en mi mente y me resulta en extremo difícil repasar con detalle cada suceso o su orden cronológico, y casi lo único que prima son los momentos de soledad, a pesar de mis hijos, las borracheras de mi esposo, las pocas veces que me golpeó, pero que fueron muy dolorosas, las deudas y pañales y más pañales. Dios sabe que de mis hijos nunca renegué. 9 veces me embaracé y 9 veces di a luz, de los cuales 7 sobrevivieron. 2 niños y 5 niñas fueron mi apoyo, mi felicidad y mi esperanza en 27 años de matrimonio. Y me habría bastado con eso para soportar lo duro de esa vida, que a pesar de todo también tuvo momentos hermosos, y hubieran bastado para soportar nuestras penurias de matrimonio joven desfavorecido de la divina providencia. Pero había algo que al principio fue solo dolor físico y aburrimiento mitigado por el enamoramiento que sentía, y que de a poco, como la llama de una vela, lentamente, con el paso del tiempo, se fue extinguiendo sin quedar nada. Ese algo se transformó en rabia y asco cada vez que tenía que cumplir con mis obligaciones maritales. Como un tambor resonaban en mi mente las palabras de mi padre: atender a mi esposo. Cada vez que él me tocaba torpemente los pechos, me besaba apestando a aguardiente y me penetraba sin preámbulos. Orgasmo y violación fueron palabras cuyo significado conocí demasiado tarde,
Después de cumplidos los 30 años y me las enseñó una de mis hijas conversando de lo que había aprendido un día en el colegio y de las conversaciones que tenía en los recreos con sus amigas del colegio. Ese día lloré amargamente escondida en la cocina y maldiciendo mi suerte comprendí el dolor que durante años había vivido. Un día traté de hablar con él, pero lo único que logré fue que me gritara que jamás me había sido infiel y que me confesara que antes de mí solo conoció prostitutas y que se había iniciado en un burdel pagado por su padre cuando cumplió 14 años. Mi dolor solo se incrementó y la vida con mi marido empeoró. Fue como si en él se fueran apagando las pocas ganas de vivir que le dejaban las deudas y las borracheras. Creo que empezamos a envejecer tempranamente obligados por el ritmo duro y acelerado que tuvo nuestra vida desde tan jóvenes. Nunca imaginé que con casi 50 años, edad en que uno debiera pensar que ya ha vivido todo, pasaría algo que daría la vuelta a mi vida como uno lo hace con un calcetín. La casa en la que vivíamos era antigua y tenía muchas habitaciones, y nuestra eterna situación económica nos llevó a tomar la decisión de rentar la habitación que teníamos desocupada a algún estudiante de los muchos que preguntaban por alojamiento en nuestra zona. En el barrio donde vivíamos se rentaban muchas y pensamos que era una buena idea para un ingreso extra. Al día siguiente de poner el aviso en una de nuestras ventanas que daba a la calle, llegó un muchacho que estudiaba pedagogía y no tenía a nadie en la capital. Era buen mozo, muy amable y respetuoso conmigo, y mi instinto de madre y mujer me hizo notar al instante que mi hija mayor sentía por él lo mismo que sentía yo por mi esposo cuando lo conocí. Fue hermoso ver a mi hija omnibulada por la esperanza del amor juvenil a una edad en que todo es bello y no hay nada ni nadie que te pueda detener. Yo también estaba ilusionada por ella. Quería que fuera feliz como yo no había logrado serlo. Hablamos mucho y traté de aconsejarla y brindarle el mayor apoyo posible y compañía. Tal vez anhelaba lograr mi realización personal a través de su felicidad. Pero como una maldición, sin yo planearlo ni esperarlo, se clavó un día en mi corazón un aguijón invisible que lo envenenó y encegueció sin medir las consecuencias de mi irreflexivo actuar. Ese día nefasto yo me encontraba sola en la casa, y de mis hijos e hijas algunos ya trabajaban y el resto estaba en sus colegios. El joven llegó más temprano de lo habitual y luego de saludarnos me dispuse a servirle la comida. Noté cuando llegó un brillo especial en sus ojos. Fue amable y formal como siempre, pero en su mirada hubo algo que imploraba decirme algo y que a la vez me desnudaba el alma. En silencio calenté su comida en la estufa y cuando estuvo lista caminé hacia él con parsimonia. Cuando dejé el plato en la mesa, en un acto que marca un antes y un después en mi vida, tal como el sol que al despuntar en el horizonte marca el fin de la noche y el inicio del día, él sorpresivamente tomó mi mano. Me miró profundamente a los ojos como pidiendo perdón por su atrevimiento y ante mi asombro, con sus labios y cuerpo temblando, me besó con un beso que duró siglos y que provocó un terremoto que abrió la tierra bajo mis pies y destruyó todas las estructuras de mi deslucida vida. Yo también temblaba. Sentía miedo, mucho miedo. Pero el sabor y calor de ese beso nunca lo había sentido y era mágico. Era fuego puro y cándido a la vez. Durante 3 semanas y media lo visité cada noche en su habitación. No falté ni una sola vez, y ni una sola vez él me rechazó. Con mi esposo hacía 2 años que dormíamos en habitaciones separadas y no compartíamos el lecho. No lo digo como disculpa, no faltaba más. Solo para explicar que las cosas inexplicablemente sucedieron sin que nada lo impidiera y nadie tampoco llegó a sospechar nada. Ni siquiera hubo por mi parte los cuestionamientos ni reproches propios que cualquiera habría sentido en una situación como esta. Cuando pensaba en mi hija era como verla en sueños en una playa y yo me alejara mar adentro, como en trance, en una barca que me llevaba a ese joven. Entonces ella ya no me preocupaba más. Lo digo con pesar,
pero sin arrepentimiento, porque con él comprendí y traté de recuperar todo lo que había perdido durante años con mi torpe e ingenuo esposo. Pasábamos las noches enteras amándonos de formas que nunca sospeché que fueran posibles, con el corazón enloquecido, ahogado, estrangulado en algo que ahora sabía era pasión y placer carnal. Si eso era pecado, con gusto me consumiría en las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Era tanta la felicidad que sentía que como una niña no medí las consecuencias propias de nuestros actos y tampoco pensé que la situación podría llegar a su fin, por lo menos no de la forma en que sucedió. Una noche, poco antes de amanecer, dormíamos abrazados como lo habíamos hecho por tantos días después de amarnos, cuando de imprevisto la puerta de la habitación se abrió con un portazo, la luz se encendió y se desató el infierno. Los recuerdos son confusos, tal vez porque he querido borrarlos inconscientemente. Se mezclan los gritos de mis hijos, el llanto de mis hijas y el desconsuelo de mi esposo que miraba atónito nuestra desnudez. Mi hijo mayor me maldijo y 2 veces me abofeteó con una violencia atroz que, si bien me provocó dolor físico, no fue tanto como sus gritos sacándonos de la casa a empujones y escupiendo más maldiciones. Jamás volví a esa casa. Nunca más volví a ver al que fue mi esposo ni a mis hijos. Me marché a un pueblo lejos con el joven que se convirtió en mi nuevo esposo, el cual me hizo feliz durante 7 años, hasta que unos paramilitares lo mataron solo para darse un gusto. Alguien una vez me contó que mi exesposo murió en una clínica psiquiátrica y que desde ese fatídico día nunca más volvió a hablar. De mis hijos nunca nadie me dio noticias, pero la enfermera que me cuida me ha dicho que en sueños pregunto por ellos. A esta hora, o justamente cuando llega mi hora, es todo cuanto puedo decir. Pensé que desempolvar los recuerdos avivaría mi culpa y mi dolor. Pero la calma que antecede a la muerte me permite vislumbrar una luz de esperanza que baja del cielo y me dice que yo soy vida, que soy bella, que soy mujer valiente e inocente. Si me condenan, condenan el amor. La culpa es mía y también el perdón.